Feliz domingo para todos. El Evangelio de hoy nos presenta la potencia del llamado de Cristo. Es lo que podríamos llamar un evangelio vocacional, porque precisamente la palabra vocación viene de vocare, que en latín quiere decir llamar. El llamado de Cristo, el poder del llamado de Cristo. Un poder tan grande que se concreta en una frase. Lo dejaron todo y lo siguieron. Lo dejaron todo. Todo parece poco, todo parece nada cuando nos encontramos con Cristo. ¿Qué tiene Cristo para ofrecer a estos hombres? Ellos tenían una estabilidad, tenían unos ingresos, tenían una cierta autoridad, tenían un oficio, tenían unos recursos. ¿Qué les ofrece Cristo? ¿Qué tiene Cristo para darles? Eso es lo más sorprendente. Parece que Cristo no tiene nada. Es un predicador itinerante. Es un profeta que está como despojado de todas las cosas. Cristo no les está diciendo, les voy a llevar a un nivel de vida más alto, con más riqueza, con más poder. Pero hay algo que Cristo tiene, que puede fascinar mucho a aquellos hombres y puede fascinar también mucho en nuestro tiempo. Cristo, que no tiene nada, Cristo parece libre de todo. Y realmente el verbo tener es un verbo que debemos tomarlo muy en serio. Porque la pregunta de fondo en el Evangelio de hoy es, ¿tenemos las cosas o son las cosas las que nos tienen? Como eso suena un poco raro en español, cambiemos ligeramente el verbo. ¿Nosotros retenemos las cosas o son las cosas las que nos retienen? Porque si son las cosas las que nos retienen, entonces la libertad de Cristo es un tesoro mayor que las cosas. No todo el mundo tiene la misma vocación. No todo el mundo tiene que hacer lo mismo que hicieron Santiago y Juan, Pedro y Andrés. No todo el mundo tiene que hacer lo mismo. De hecho, entre los discípulos de Cristo había algunos que estaban pues en sus propios hogares, como es el caso, tal vez el más conocido, de Marta, María y Lázaro. Ellos estaban en sus hogares. Pero independientemente de la forma de vida, creo que el llamado de Cristo es impactante con eso de si tenemos las cosas o las cosas nos tienen. Porque muchas veces aquello de lo que nos creemos dueños en realidad nos tiene esclavizados. Si una persona, por ejemplo, tiene un gran negocio y tiene que pensar en su negocio todo el día y toda la noche y descuida a su esposa, descuida a sus hijos, descuida su salud por ese negocio, hay que preguntarse si la persona tiene un negocio, si es el negocio el que se adueñó de ella, si esa persona es libre o es esclava. Posiblemente el encanto, el más profundo encanto de las palabras de Cristo está precisamente en la libertad. Porque una vez que te descubres del Señor y una vez que encuentras en Él tu tesoro, ya las cosas no tienen ese poder sobre ti. Quiero terminar con una anécdota de nuestra época, de nuestro tiempo. Una amiga mía, ella trabaja en una empresa más o menos grande y le hicieron una propuesta.
Vamos a poner que en términos de dinero, ella estaba ganando, por decir algo, las cifras son inventadas, pero no están tan lejos de la realidad. Ella estaba ganando algo así como $7,000 al mes. Es un ingreso relativamente bueno en Latinoamérica. $7,000 al mes, muy bien. Y le hacen una propuesta. Ella trabaja en el área comercial. Le hacen una propuesta de que amplíe su campo de acción, sirva de gerente comercial en un área mucho más amplia, eh, y le van a mejorar, por supuesto, el sueldo. Entonces ella me cuenta que finalmente aceptó la propuesta. La propuesta casi le doblaba ese sueldo que ya era alto en Latinoamérica. Estaba ganando 7,000 y va a pasar a ganar algo así como $12,000 y una cantidad de privilegios, ¿no? Y posibles bonos y todas esas cosas que ponen así como juguetes delante de la gente para motivarla. Entonces, bueno, a mí no es que me impacte mucho el tema del dinero, pero digamos que creí que era mi deber felicitarla. Es un logro profesional, ¿no? Significa que algo estás haciendo muy bien y vas a ganar $5,000 más. No pareció agradarle mucho mi elogio. Y entonces me dice en un tono un poco serio y un poco desengañado, me dice, sí, voy a ganar $5,000 más cada mes y voy a producirles a ellos, a los dueños de la empresa, 100 o $200,000 más cada mes. Ella conoce muy bien sus capacidades, ella sabe muy bien sus habilidades comerciales. A mí me van a dar 5,000, pero ellos van a ganar fácilmente 150, $200,000 más cada mes con este nuevo ejercicio profesional mío. Tengo muy grabada en la mente em, la faz, la cara de ella cuando me decía eso. Porque lo que ella sentía es, voy a tener que trabajar mucho más, voy a ver menos a mi familia, ella no es casada, voy a ver menos a mi familia, voy a tener que viajar mucho, voy a tener que entregar mucho de mi salud, de mi tiempo libre en esto. Pero quienes realmente se van a beneficiar son los que van a ganar $200,000 más cada mes con lo que yo hago. Es decir, yo estoy trabajando para alguien. Y eso concuerda con lo que decíamos antes. Uno dice, sí, tengo mi vida organizada, todo está funcionando. Y efectivamente, todo está funcionando, todo está funcionando. Pero estoy trabajando para quién. Y por eso, cuando una persona, que hay gente que lo siente, mujeres, hombres que lo sienten, cuando una persona siente el llamado del Señor, es como sentir, ya no voy a trabajar para que me den a mí un poquito y ellos ganen mucho más, sino que ahora voy a trabajar por aquel que me lo ha dado todo y que lo merece todo. Y esa alegría de trabajar para Él, para el eterno, para el amor más grande, para el Padre de mi alma, para el que me ha dado a su Hijo, eso cambia completamente las cosas. En resumen, son dos elementos los más potentes en una llamada vocacional. Primero, encontrar una libertad. Ya no son las cosas las que me tienen a mí. Ya no. Ya he salido de la tiranía de las cosas. Y segundo, ahora sé para quién estoy trabajando. Estoy trabajando para el que lo merece todo, todo. Estoy trabajando para Él, el que me lo ha dado todo, el que me ama incondicionalmente, radicalmente, infinitamente. Y eso hace una gran diferencia.